Los huracanes son la tormenta más grande y violenta del planeta. Cada año, entre los meses de junio y noviembre, azotan la zona del Caribe, el Golfo de México y las costas del este de los Estados Unidos, en algunas ocasiones arrasando con edificios y poblaciones. Todos son ciclones tropicales, pero el nombre huracán se usa exclusivamente para los del Atlántico Norte y del noroeste del Pacífico. Sus homólogos son los tifones, que afectan al noreste del Océano Pacífico, y los ciclones, que lo hacen al sur del Pacífico y el Océano Índico. El mecanismo más común de formación de huracanes en el Atlántico, que provoca más del 60% de estos fenómenos, es una onda tropical. La onda empieza como una perturbación atmosférica que crea un área de relativa baja presión. Suele generarse en África Oriental a partir de mediados de julio. Si encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse o desarrollarse, esta área de baja presión empieza a moverse de este a oeste con la ayuda de los vientos alisios. Cuando llega al Océano Atlántico, la onda tropical puede ser el germen de un huracán, pero para que éste se forme necesita fuentes de energía como el calor y el viento adecuado. En concreto, es necesario que la superficie del agua esté por encima de los 23 grados centígrados y que haya una capa espesa de agua caliente en el océano. También tiene que haber, por un lado, vientos con un giro horizontal para que la tormenta se concentre. Por otro lado, vientos que mantengan su fuerza y velocidad constante a medida que suben desde la superficie del océano. Si hay viento cortante o variaciones del viento con la altura, esto puede interrumpir el flujo de calor y humedad que hace que el huracán se forme. Además, tiene que haber una concentración de nubes cargadas de agua y una humedad relativa alta presente en la atmósfera. Todo esto tiene que ocurrir en las latitudes adecuadas, en general entre los paralelos 10 y 30 del hemisferio norte, ya que aquí el efecto de la rotación de la Tierra hace que los vientos puedan converger y ascender alrededor del área de baja presión. Cuando la onda tropical encuentra todos estos ingredientes, se crea un área de tormenta de unos 50 a 100 kilómetros, donde empiezan a interactuar, y es esta tormenta la que hace de catalizador. Empieza el baile de calor, aire y agua. El área de baja presión hace que el aire húmedo y caliente que viene del océano suba y se enfríe, lo que alimenta las nubes. La condensación de este aire libera calor y provoca que la presión sobre la superficie del océano baje aún más, lo que atrae más humedad del océano, engrosando la tormenta. Los vientos convergen y ascienden dentro de esta área de baja presión, girando en dirección contraria a las agujas del reloj, por influencia de la rotación de la Tierra, y dando a los huracanes esa imagen tan característica. A medida que la tormenta se hace más poderosa, el ojo del huracán, el área central de hasta 10 kilómetros, permanece relativamente tranquilo. A su alrededor se levanta la pared del ojo, compuesta de nubes densas, donde se localizan los vientos más intensos. Más allá están las bandas nubosas en forma de espiral, donde hay más lluvia. La velocidad de los vientos es la que determina en qué momento podemos llamar este fenómeno huracán. En su nacimiento es una depresión tropical. Cuando aumenta de fuerza pasa a ser una tormenta tropical y se convierte en huracán cuando pasa de los 118 kilómetros por hora. A partir de ahí se suele clasificar en 5 categorías según la velocidad sostenida del viento. En el Atlántico se usa la escala de viento Saffir-Simpson para medir su poder destructivo. Según esta escala, un huracán es de categoría 1 si se tiene vientos entre 119 a 153 kilómetros por hora. Un huracán es de categoría 2 si tiene vientos entre 154 a 177 kilómetros por hora. Un huracán es de categoría 3 si tiene vientos entre 178 a 208 kilómetros por hora. Le siguen los huracanes de categoría 4 con vientos entre
entre 209 a 251 kilómetros por hora. Y finalmente tenemos los huracanes de categoría 5, con vientos a partir de los 252 kilómetros por hora. Tal es su fuerza que los vientos de un huracán podría producir la misma energía de casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero, según la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera de los Estados Unidos. Sin embargo, no es el viento, sino la marejada y las inundaciones que provoca la lluvia que descarga el huracán las que generalmente causa la mayor destrucción y pérdidas de vidas. En Estados Unidos, por ejemplo, la marejada provocada por ciclones tropicales en el Atlántico fue responsable de casi la mitad de muertes entre 1963 y 2012, según datos de la Sociedad Americana de Meteorología. Además de estos factores, la destrucción causada por un huracán va a depender de otras circunstancias, como la velocidad a la que pasa, la geografía del territorio y la infraestructura de la zona afectada. El ciclón de mayor categoría no tiene por qué tener asociada más precipitaciones, es decir, mayores lluvias. ¿Por qué México, Estados Unidos y el Caribe son las zonas más vulnerables? Uno de los factores que explica que esta parte del mundo sea propensa a los huracanes es que el océano Atlántico en las latitudes tropicales tiene la temperatura adecuada para su formación durante más meses al año. Otro es el movimiento de las grandes corrientes de vientos que empujan a los huracanes. Los vientos alisios, las corrientes de vientos globales en el trópico, van de este a oeste, llevándolos hacia las costas del Caribe, el Golfo de México y el sur de Estados Unidos. El recorrido de estos vientos también está influenciado por la rotación de la Tierra, el llamado efecto Coriolis, que hace que tiendan a desviarse hacia el norte. En el Atlántico, mientras los huracanes avanzan, se desvían levemente hacia el norte y al superar aproximadamente los 30 grados norte suelen encontrarse con los vientos del oeste, otra de las grandes corrientes globales que hacen que se curven hacia el este. En su camino van a toparse con el anticiclón de Bermudas Azores, que va a determinar si se dirigen hacia el Golfo de México o hacia Estados Unidos. Los anticiclones son regiones de alta presión atmosférica, con aire más seco, menos nubes y vientos que giran en la dirección de las agujas del reloj en el hemisferio norte, es decir, los vientos giran contrario a los de un huracán. El anticiclón de Bermudas actúa como un obstáculo y si los huracanes quieren avanzar tienen que bordearlo. Por este motivo, el tamaño y la posición del anticiclón puede determinar hacia dónde va un ciclón tropical. Si es débil y está más posicionado hacia el este, los huracanes lo rodean y siguen hacia el norte, alejándose del Caribe. Por lo contrario, si es más fuerte y se encuentra al suroeste, un ciclón tropical puede dirigirse hacia el Golfo de México o hacia la Florida. La posición del anticiclón cambia según el año, las estaciones y puede variar en cuestiones de días. A causa de esas variaciones, un huracán puede seguir una trayectoria muy distinta hoy que otro que pasa 3 o 5 días después. En el Pacífico Este, a pesar de que es una zona más activa que el Atlántico Norte, los huracanes tocan menos tierra, porque casi no vemos huracanes en Sudamérica. Si bien la parte norte del Atlántico puede ofrecer las condiciones ideales para la formación de huracanes, no ocurre lo mismo bajo la línea del Ecuador. El Atlántico Sur es más tranquilo porque no hay onda tropical. Es un fenómeno más común en el hemisferio norte y hay más variaciones en la velocidad y en la dirección del viento, algo que inhibe la formación de huracanes. Además, los ciclones tropicales normalmente no se forman si no están al menos a unos 500 kilómetros del Ecuador, ya que el efecto Coriolis es demasiado débil para hacer que los vientos giren en forma de un huracán. Aunque es un fenómeno que pasa con poquísima frecuencia en Sudamérica, sí se han registrado huracanes en las costas del sur de Brasil. En 2004, por ejemplo, el ciclón tropical Catarina dejó 11 muertos y más de 30.000 personas desplazadas.